Bienvenidos al Rincón del Misterio. Estos son los 50 inventos más importantes. Es difícil hacer una recopilación con todas las ideas innovadoras que el ser humano ha llevado a cabo en la historia de la humanidad. En un esfuerzo de recopilar los grandes inventos de la historia, hemos seleccionado las 50 ideas más innovadoras que cambiaron el rumbo del mundo. La cosechadora. Este invento supuso una revolución en el mundo de la agricultura, ya que mecanizó los procesos y permitió que los trabajadores del campo tuvieran las manos desocupadas para otras tareas. Línea de ensamblaje. La línea de ensamblaje propició el paso de una economía artesanal a una de mercado con la llegada de las fábricas durante la Revolución Industrial. Esta idea tuvo una gran influencia en todo el mundo. No solo hizo disminuir los costes de la producción usando partes estandarizadas y un montaje mucho más eficiente, sino que también aumentó la calidad de vida y ayudó a generar productos más fiables. La palanca. La palanca supuso el primer paso para la mejora de la forma de construir, permitiendo, por ejemplo, levantar las pirámides egipcias. Este invento se considera la máquina más simple que existe y consiste en un mecanismo que permite multiplicar la fuerza que aplicamos en un momento determinado. El clavo. Lo damos por hecho por su pequeño tamaño, pero es uno de los inventos más importantes en la historia de la construcción. Al igual que el tornillo, el clavo fue un invento que causó una verdadera revolución en la creación tanto de edificios como de infraestructuras públicas. La anestesia. La anestesia supuso un antes y un después en el ámbito de la salud y un gran paso para el bienestar social. Es importante porque su descubrimiento permitió que las intervenciones médicas fueran más duraderas sin agonía ni dolor. Se equipara la invención de la anestesia a la de los antibióticos, vacunas o transfusiones sanguíneas. La televisión. En su momento se dijo que unía frente a ella a las familias todas las noches. Lo cierto es que revolucionó la vida social y familiar tanto dentro como fuera del hogar. En un principio se creó como un complemento de la radio para transmitir noticias con imágenes en movimientos, pero, a día de hoy, es un medio de comunicación de masas. El aire acondicionado. El aire acondicionado fue una de las ideas innovadoras que cambiaron el mundo. Ha hecho la vida más fácil en países con temperaturas elevadas, ya sea durante la temporada de verano o a lo largo de todo el año. Debido al cambio climático, su uso es cada vez más frecuente. El papel moneda. Simbolizar el dinero mediante el papel moneda permitió el desarrollo de la economía de manera masiva. Para muchos, además, comenzaron también un sinfín de problemas. Pero, desde luego, se trata de uno de los inventos más importantes e influyentes en la evolución del mundo. Los cohetes. Uno de los sueños del hombre siempre ha sido volar y el aeroplano le ayudó a conseguirlo. Otro de sus sueños fue poder ir más allá de nuestro planeta, y los cohetes lo permitieron. A unos pocos por ahora, eso es cierto, pero su desarrollo permitió avances y conocimientos hasta el momento casi impensables. El bote de vela. El bote de vela es un invento que cambió de manera radical la manera de viajar, transformando el movimiento humano y rompiendo las barreras con otras culturas. Con esto último cambió en gran medida la manera de ver y percibir el mundo. La excavación petrolera. Sin duda, la excavación petrolera es uno de los inventos que cambió el mundo por completo. A través de ella se cambió las fuentes de energía y, como consecuencia, la economía mundial y el clima. El cemento. Sobre él se ha levantado la civilización. Los romanos lo inventaron y desde entonces se ha convertido en esencial para la construcción de edificios e infraestructuras. La turbina de vapor. La turbina de vapor se ha convertido en una de las invenciones más innovadoras, llegando a revolucionar la navegación y la generación de energía eléctrica. A día de hoy genera el 80% de la energía eléctrica del mundo. El refinado de petróleo. Junto con la excavación del petróleo, su proceso de refinado provocó una rápida expansión del negocio del petróleo tanto para lo bueno como para lo malo. El calendario gregoriano. Tiene su origen en Europa y actualmente se utiliza en todo el mundo. El calendario gregoriano unificó la percepción de tiempo y la adecuó a las estaciones. Una forma de ordenación temporal que llega hasta nuestros días. La pasteurización. La pasteurización consiste en un proceso térmico que se realiza a los alimentos con la intención de reducir la presencia de bacterias, protozoos o cualquier patógeno similar. Esta idea fue un auténtico avance de cara a la salud pública mundial y alimentaria, eliminando riesgos y enfermedades.
La desmontadora de algodón. Antes de su invención, la producción de algodón requería de cientos de horas de trabajo. Su aparición masificó la producción de algodón, creando una industria que, entre otras cosas, amplió la producción textil. El tornillo fue fundamental para la industria y la construcción. Gracias a él se pudieron concebir algunas otras invenciones como la primera bomba de agua. El arado. El arado se podría considerar la evolución del pico y la azada. Sin su invención, la agricultura tal y como la conocemos hubiera sido imposible. El desarrollo que supuso para ámbitos como la economía y la alimentación es indiscutible. La fotografía fue otro de los inventos más importantes de la historia. Cambió el curso de la pintura, también de la cultura y de la forma en la que vemos y representamos tanto el mundo como a nosotros. Esencial durante finales del siglo XIX y a lo largo del XX en un sentido. Ahora, con la telefonía móvil, la fotografía es cosa de todos. Por eso hay quien asegura que ya no existe como tal. La radio. La radio fue un gran invento que provocó la evolución de las comunicaciones, los medios de difusión e incluso el comercio. Este innovador aparato se convirtió en un fenómeno social que reunía a la gente. El reloj mecánico. El tiempo, de una forma u otra, siempre ha organizado la sociedad. Por eso, cuando apareció el reloj mecánico todo cambió, ya que con él nació una manera diferente de concebir el tiempo y, sobre todo, de gestionarlo. El telégrafo. Hasta su aparición, la información se movía tan lenta o tan rápida como el ser humano que la transmitiera mediante un viaje, ya fuese largo o corto. Con su irrupción todo se volvió mucho más rápido para que la información se moviese. La alfabetización supuso que se pudiese transmitir el conocimiento y que perdurara en el tiempo. Con la alfabetización se rompieron barreras, ya que las clases sociales que hasta entonces habían estado privadas de educación pudieron acceder a ella. Un invento esencial, el teléfono, otro invento que parece que nació en el siglo XX, pero fue un avance extraordinario al darle la oportunidad al ser humano de hablar con alguien lejano. A partir de entonces, su evolución ha sido enorme. Y sigue avanzando. La historia del teléfono es también la historia de la comunicación. El sextante, la historia del ser humano, en cierta manera, es la historia de sus viajes o, mejor dicho, de cómo la mejora de la forma de viajar ha ayudado a la evolución social y humana. El sextante abrió a una nueva dimensión la exploración durante los viajes. La Revolución Verde. Se conoce como Revolución Verde el importante incremento de la producción agrícola entre los años 60 y 80 en Estados Unidos que se extendió por todo el mundo. Esta producción consistía en la siembra de un mismo cultivo durante todo el año en un mismo terreno. Esta invención cambió la producción de comida al combinar la manipulación genética y el uso de los fertilizantes. La fisión nuclear, un invento muy polémico pero que, sin duda alguna, cambió muchas cosas al introducir nuevas fuentes de energía. También tiene un gran poder de destrucción. La píldora anticonceptiva fue fundamental para la llamada revolución sexual y, sobre todo, para la emancipación de la mujer a través de ella. La producción industrial de acero. Importante porque a su vez permitió el mejor desarrollo de otros procesos industriales modernos. El automóvil. Al hacer un repaso por los inventos más importantes de la historia, no podemos olvidarnos del automóvil. Lo transformó casi todo. El transporte, desde luego, pero también la configuración de las ciudades, que tuvieron que cambiar su fisionomía para permitir su circulación. La cultura, la economía y la vida diaria en general dieron un salto con su aparición. La brújula, tanto en tierra como en el mar, un invento que ayudó a una mejor orientación. Volando, andando, navegando, la brújula ordenaba viajes y movimientos. Es uno de los inventos más importantes de la historia de la navegación y el transporte. La computadora personal, herramienta que parece impensable no usar en la actualidad y que respondió a un intento de ayudar a las capacidades intelectuales del hombre, así como a superarlas. El aeroplano. Cuando los hermanos Wright realizaron el primer vuelo en 1903 eran conscientes de que su invento cambiaría la historia de la humanidad al conseguir ese sueño del ser humano de poder volar. Con la creación del aeroplano se creó una forma de viajar mucho más rápida, permitiendo viajes más largos y, con el paso de los años, masificando los movimientos humanos por el planeta. La pólvora.
Acusado de contribuir al desarrollo de la industria del armamento, la pólvora ha sido decisiva para los conflictos armados. Pero también lo fue para el desarrollo de la minería. La refrigeración supuso la posibilidad de conservar y manejar mejor los alimentos, así como prevenir enfermedades provenientes de alimentos en malas condiciones. El sistema sanitario parece simple, pero cada generación vive más tiempo gracias a ello. Por eso es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. El motor de vapor nació de la mano del desarrollo industrial, tanto que el uno sin el otro es incomprensible. Tanto para el transporte como para la evolución de las fábricas, el motor de vapor fue esencial. Internet nace en los años 60 del pasado siglo, cuando Estados Unidos crea una red exclusivamente militar para, en caso de ataque soviético, poder tener acceso a información desde cualquier lugar del país. Ya en los años 80, Tim Berners-Lee y científicos de la MIT crean el HTTPI, después, el World Wide Web, convirtiéndose en la infraestructura esencial de la era digital. Es considerado uno de los inventos más importantes de la historia porque supuso un cambio a gran escala de todas las áreas de la sociedad. La vacunación. La vacunación se encuentra entre los inventos más importantes porque da lugar a la llamada medicina preventiva, a la que todavía mucha población no tiene acceso. A lo largo de los años, se puede asegurar que ha salvado innumerables vidas. El motor de combustión interna. El motor de vapor fue esencial, tanto como su eliminación cuando se creó este motor que convierte el aire y el combustible en energía. El papel. Con los papiros como referente, se cree que la invención del papel sucedió en el 105 a.C. y se atribuye a Sai Lunes, en China. Su desarrollo y perfección ha sido larga y fue esencial para la imagen y la palabra, para su difusión y su permanencia. Lástima que, a su vez, el papel haya contribuido a talas de árboles. Las lentes ópticas. Su masificación fue esencial para permitir el acceso a la lectura y al estudio a muchas personas, aumentando así el incremento de la cultura en la sociedad. Pero también ayudó a un mejor desarrollo del día a día, así como permitió la fabricación del telescopio y el microscopio. La penicilina. Sir Alexander Fleming, bacteriólogo británico, la descubrió el antibiótico más utilizado del mundo en 1928. La penicilina logró que muchas enfermedades mortales hasta entonces dejasen de serlo. Sin duda, uno de los grandes inventos de la historia. La electricidad. La electricidad no se inventó porque es un fenómeno natural que el ser humano usa para su beneficio. Se descubrió, en realidad, así como los diferentes usos que se podían dar y que se dieron desde entonces. Lo hizo en 1752 Benjamin Franklin. Damos por hecho que existe, pero en su época supuso una revolución sin precedentes, convirtiéndose en uno de los inventos más importantes para la vida moderna. La imprenta. Otro de los grandes inventos de la historia es, indudablemente, la imprenta. La letra impresa permitió que el conocimiento pudiese llegar a todas las clases sociales y que se expandiera con mayor velocidad y riqueza. Los buscadores de Internet, Google. Imposible ya concebir el uso de un ordenador sin pasar por ellos. Ordenan la información y se presentan como una ventana a los contenidos de la red. La rueda. Sin ella no se puede concebir nuestra civilización industrializada. Pero a pesar de ser uno de los inventos más importantes de la historia, la rueda tardó en aparecer. Cuando lo hizo se convirtió en esencial para el transporte, para el trabajo y para la vida cotidiana, convirtiéndose claramente en uno de los inventos que más cambiaron el mundo. La tarjeta de crédito. Surge en la década de los años 50 del siglo XX de la mano del norteamericano Ralph Schneider, el fundador de Diners Club. Con la tarjeta de crédito cambió el devenir de la economía doméstica. El robot. La palabra data de 1921 y se debe al escritor checo Karel Čapek al referirse a humanos artificiales orgánicos. Desde entonces han experimentado un desarrollo enorme que no conoce, por ahora, límite alguno. Los robots son uno de los inventos más importantes de la historia porque su uso ha supuesto grandes avances para los procesos productivos e incluso para la simplificación de las tareas domésticas.